Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco al comité organizador por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de presentarles este trabajo que realizamos con nuestra Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Yo represento al grupo que trabajó en estas recomendaciones, así que vamos a hablar de un tema muy distinto al anterior. Este es un clásico. Y la idea de revisar los clásicos creo que tienen que ver con que a veces esto de dedicarnos siempre a lo nuevo nos va haciendo a veces perder la oportunidad de revisar lo que hacemos con tanta frecuencia y seguir en esta ruta de mejora de aquello que es lo habitual en nuestro trabajo. No tengo intereses que declarar en relación a esta ponencia y vamos a ver estos puntos a continuación. ¿Por qué consideramos nosotros importante realizar esta revisión? Porque claramente el perfil lipídico, no sé si lo llaman exactamente así acá en Perú, pero el estudio de lípidos, el perfil lipídico para nosotros es uno de los 5 exámenes más frecuentes que se hacen en los laboratorios clínicos. Por lo tanto, el volumen que procesamos en esto es tremendamente relevante. Además, también es una prueba que tiene gran impacto, porque es una prueba que nos permite hacer diagnóstico de enfermedad cardiovascular, nos permite también hacer el seguimiento de los tratamientos que se incorporan en relación a este mismo problema de salud, y además también tiene un tremendo valor en la prevención, que nosotros pensamos que por el momento no estamos sacándole el provecho necesario al examen desde la perspectiva de la prevención. Y también porque pese a que es un clásico, tenemos algunas novedades que plantear y algunas propuestas que hacer. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, declarado por la OPS. En el 2019 se estimó 2 millones de personas que murieron a causa de enfermedad cardiovascular, y entre ellas la hipertensión representa más del 50% de esas enfermedades cardiovasculares, ustedes pueden ver que más del 25% de las mujeres adultas y 4 de cada 10 hombres adultos tienen una hipertensión arterial diagnosticada. Y el diagnóstico y tratamiento y el control de la patología cardiovascular es claramente subóptima. Por lo tanto, en algo que tiene este impacto en morbilidad y en mortalidad, debemos poner mucho esfuerzo. Aquí ustedes ven la carga de enfermedades, la carga de las enfermedades cardiovasculares desde la perspectiva de la tasa por 100.000 habitantes, y ven que está distribuido de manera bastante distinta en nuestro continente, pero incluso aquellos que tienen las tasas más bajas de impacto, esas tasas, pese a ser las más bajas dentro del global, son altas y significan una carga de enfermedad importante para nuestros países. En Chile, como les decía, es la principal causa de muerte también, y nosotros vemos que la tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular llega a 46,4 por 100.000 habitantes, en mortalidad por infarto agudo al miocardio 44,8% por 100.000 habitantes, y lo relevante es que el 70% de estos casos son atribuibles a factores de riesgo que son modificables, y eso nos plantea un desafío enorme a todo el equipo de salud en relación a esta enfermedad. Lo otro muy importante es la gran discapacidad que genera la patología de enfermedad cardiovascular, porque genera importantes problemas de discapacidad, tanto la cardiopatía isquémica como el accidente cerebrovascular. Ustedes ven acá que 4,8 millones de años de vida ajustadas por discapacidad en relación a la enfermedad cardiovascular, y 36,4 millones de años de vida perdidos por muerte prematura por esta patología. Por lo tanto, y 4,5 millones por años vividos con discapacidad.
Entonces, esto, además de ser un problema para cada una de las personas que están conviviendo con la patología, significa una carga enorme para nuestros países también en términos de discapacidad. Y el número de años de vida vividos con discapacidad casi se duplica en las últimas décadas. Por lo tanto, patología, o sea, obviamente tenemos población más envejecida y también con ello mayor carga de enfermedad cardiovascular. Para la OPS esto está siendo abordado ya porque lo ven como un enorme problema de salud y ellos han desarrollado este programa HEART que está funcionando en 32 países en nuestro continente, y ellos esperan que al 2025 esto sea un programa para disminuir el riesgo cardiovascular y disminuir toda esta carga de morbimortalidad que sea asumido en todo nuestro continente. Y creo que, como les decía anteriormente, la prevención es nuestro gran foco. Esto debería ser el foco, pero fundamentalmente porque si ustedes ven los factores de riesgo que aquí se grafican, son todos modificables a través de cambios de estilos de vida. Y eso es algo que es muy motivador, parece muy bueno, pero también es un tremendo desafío porque sabemos que algo muy difícil es lograr cambios de estilo de vida en las personas. Entonces, por lo tanto, es como les decía yo, un tremendo desafío. Nosotros realizamos estas recomendaciones en SQR, ustedes pueden bajar las recomendaciones y después se los voy a dejar también para que lo puedan ver. Iniciamos estas recomendaciones claramente con lo preanalítico, porque es el inicio de esta cadena de procesos dentro del laboratorio. Y acá se menciona que la solicitud médica siempre es relevante, y es relevante que tenga alguna información para nosotros, sobre todo considerando que en el estudio de lípidos tenemos como diferentes líneas. No es que vayamos a hacer exámenes distintos, pero sí eventualmente podría esto influir en el reporte que nosotros hagamos después con los resultados. Entonces es importante recordarnos que nosotros podemos utilizar este perfil para el tamizaje en población asintomática, y este es el foco que nosotros por lo menos sentimos que en los programas de salud de nuestros países no ha sido debidamente abordado. Fíjense que las recomendaciones dicen que en población asintomática podríamos hacer una vez entre los 9 y los 11 años el primer control, repetir entre los 17 y los 21 años y posteriormente controlar cada 4 a 6 años. Probablemente esto no está incorporado en los programas pediátricos iniciales como una necesidad de prevención. Y luego tenemos ya el seguimiento que se da en pacientes que tienen factores de riesgo como los que ustedes ven ahí: diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, historia familiar de enfermedad cardiovascular, tabaquismo y obesidad. Y en este caso el seguimiento se propone con controles a las 4 a 6 semanas posterior a un evento cardiovascular agudo, luego control cada 1 o 3 meses para aquellos casos en que se inicia terapia o que se ajuste la terapia, y cada 6 a 12 meses en los casos que ya están controlados. Por lo tanto, este es un examen de alto uso, alto impacto, y que, como les digo, en prevención tendríamos que aplicarlo más. El estudio básico de lípido, el que ustedes tienen ahí, la medición directa del colesterol total, del colesterol HDL y triglicéridos, y calculado medido, ya lo vamos a ver más adelante, del colesterol LDL. Desde la perspectiva de los calculados tenemos el VLDL, el no HDL, que también ya se ha discutido durante este congreso, lo importante que es que nosotros lo calculemos y además lo mostremos en nuestro informe, y el cociente colesterol total, colesterol HDL.
y como un estudio ampliado para determinadas circunstancias y que esto puede estar sujeto ¿cómo se llama?, a discusión, porque para algunos podría entrar dentro de lo básico. Nosotros particularmente creemos que por lo menos en nuestra situación país corresponde al estudio ampliado, a poliproteína A, a polipoproteína B y lipoproteína A. Entonces, se me pierde, ahí. Para las indicaciones del paciente, la recomendación sería no realizar posterior a un proceso inflamatorio agudo, porque esto también va a tener impacto en obviamente en los resultados de los exámenes, y postergar unas 2 semanas después de resuelto este evento agudo. Dieta previa, se sugiere mantener la dieta habitual, porque en nuestro país estamos como muy acostumbrados a esto de cuando nos hacemos el perfil, empezar como a prepararnos para el perfil, cuando esa no es la situación que vivimos habitualmente. Y siempre, por ejemplo, decimos que no nos vamos a hacer jamás un perfil lipídico después, por ejemplo, en nuestras fiestas patrias, en que comemos y otras cosas más en forma abundante. Entonces, la idea es que esto sea la realidad de lo que estamos viviendo y no una preparación circunstancial para hacernos un examen en particular. Y con respecto al ayuno, también hay un cambio importante. Habitualmente esto del ayuno era muy estricto en el perfil lipídico, y ahora las recomendaciones establecen que sí es necesario, por supuesto, para la determinación de triglicéridos, pero no tendría impacto en el colesterol total y HDL. Y cuando yo voy a plantear un screening en que voy a tratar de pesquisar pacientes, tal vez no sería estrictamente necesario. Así que hay que verlo en la situación en la que yo lo voy a aplicar. En relación a la toma de muestra, medidas básicas con el paciente sentado, con el tubo sin anticoagulante o con gel separador. Recomendamos un sistema de extracción al vacío para incrementar la calidad de la muestra, y también es posible, nos planteamos la posibilidad de utilizar equipos POC con sangre total capilar en situaciones. Nuestro país tiene una geografía bien particular, entonces cuando nos vamos a los lugares urbanos, la disponibilidad de laboratorio es importante, pero en los lugares más rurales esto no necesariamente es así. Entonces, por lo tanto, el pensarnos y el hacer, como conversaba antes el doctor Sáenz, el tener disponibilidad y normativas para poder aplicar estos POC en lugares bien controlados, para nosotros es muy relevante también considerar. La estabilidad de la muestra de 24 a 48 horas a temperatura ambiente si es sangre total, el suero también, y lo podemos mantener refrigerado de 2 a 8 grados por 7 días. Lo ideal siempre es separar lo antes posible la muestra, el suero de la muestra de sangre total. La centrifugación aquí depende de las medidas habituales, pero en realidad responden a lo que habitualmente hacemos con la preparación de nuestras muestras en el área de química clínica. Posterior es como una recomendación, idealmente siempre trabajar con el tubo primario para evitar errores internos, y también evitar que la muestra permanezca mucho tiempo destapada antes del análisis. Y ahora pasamos a las recomendaciones de la fase analítica, para recordar que es muy importante que en este test que tiene este impacto y esta relevancia, seamos enfáticos en la necesidad del control de calidad interno y el control de calidad externo. Desde la perspectiva del interno, en cada corrida, y además con niveles de decisión clínicos que sean relevantes, para que ojalá podamos medir los lugares donde sabemos que el test se comporta de una peor manera, y los requisitos de calidad analíticos que sean también válidos para la prueba en cuestión. Y en relación al control de calidad externo, participar en algún programa de evaluación externa de la calidad. En Chile nosotros tenemos un programa del Instituto de Salud Pública, que es nuestro laboratorio de referencia, en el que yo diría que la mayoría, si es que no todos los laboratorios clínicos del país están adscritos particularmente a estas pruebas. Y además la evaluación periódica en conjunto del control de calidad interno con el externo, o sea que en nuestro sistema de calidad lo evaluemos en conjunto para lograr los cálculos correspondientes de error total, y ojalá eso traducirlo en un sigma.
Eh, en relación a este aseguramiento de la calidad también analítico, recordar que todas estas pruebas requieren una verificación de métodos antes de ser incorporados a la rutina de trabajo. Debemos establecer la precisión y veracidad de las mediciones en base a nuestros sistemas de control de calidad. Recordar también, muy importante, llevar el registro y aplicar los programas de mantenimiento del equipamiento que estamos usando y evaluar periódicamente la compatibilidad de los resultados entre analizadores, sobre todo si tenemos más de uno funcionando internamente en nuestro sistema. Hablábamos que el estudio básico ya se los definí y creo que aquí tenemos que ser muy enfáticos y recordar también, y también esto difundirlo hacia los clínicos, que el objetivo terapéutico en estos momentos está en disminuir el LDL. Ese es nuestro objetivo y para el reporte podemos usar unidades convencionales y también el sistema internacional. En realidad, aquel que le acomode al grupo de clínicos con el que ustedes estén trabajando. Pero lo fundamental es que nuestro objetivo primario es la disminución del LDL. ¿Y por qué? Porque claramente hemos visto que los niveles de LDL son un riesgo modificable y es uno de los principales riesgos modificables que se describen en la literatura junto con otros descritos anteriormente, pero este es uno de los que en el que nosotros tenemos que poner el énfasis. Una pregunta que surge siempre: si LDL calculado o el LDL medido. En relación al calculado, aquí vamos a revisar a continuación el uso de las fórmulas. Yo quería preguntarles, ¿ustedes están utilizando la fórmula de Friedwald? ¿Quiénes? ¿O ya se cambiaron? ¿Quiénes están utilizando la fórmula de Friedwald? ¿Los demás están utilizando otra fórmula? ¿Quiénes utilizan otra fórmula? Ya, súper. Sí, ya. Entonces, yo creo que estamos en una transición. Algunos mantienen la tradicional, otros se han cambiado. El problema de la fórmula tradicional de Friedwald es que ustedes ven que se aplican a niveles de triglicéridos menor a 400, que es un problema en algunos pacientes, y además subestima los niveles de colesterol LDL, sobre todo en hipertriglicemia leve a moderada. Entonces, esto es un problema, sobre todo cuando pensamos que el impacto que buscamos es con LDL bien bajo. Debemos llevar al paciente a ese nivel, por lo tanto, la fórmula ahí es donde tiene sus mayores problemas. Entonces, por lo tanto, es una fórmula que claramente no nos está sirviendo para los objetivos actuales. A lo mejor a lo que apuntábamos hace unos años atrás no era tan complicado, pero a lo que estamos apuntando ahora no es una fórmula que nos permita llegar a la precisión necesaria. Entonces, es recomendable considerar el cambio y nuestra propuesta es la fórmula de Martin Hopkins. Y también hay otras descritas por la IFCC que vamos a ver a continuación. Y en relación al LDL medido, es posible que lo midan siempre. Sin duda, para nosotros es un costo alto medirlo siempre. Por lo tanto, la opción nuestra es buscar un equilibrio entre el calculado y las situaciones en las que vamos a medir. Y se recomienda siempre que el nivel de triglicéridos, siempre que no permita estimar el LDL a partir con triglicéridos altos, y las metas actuales, como les digo, son llevar los LDL a niveles muy bajos. El laboratorio entonces debe mejorar su sistema y su evaluación de cuándo va a aplicar y qué fórmula va a aplicar para poder llegar a este equilibrio. Cuándo lo puede hacer desde la perspectiva del cálculo y cuándo lo va a medir. Claramente esto se basa ya en estudios que tienen varios años ya,
en que claramente la reducción del colesterol LDL en pacientes con riesgo de cardiovasculares alto era aquella medida que tenía el mayor impacto clínico. ¿Y por qué no usar esta fórmula que tiene más de 50 años? Porque precisamente ustedes ven aquí, no sé si voy a poder, ahí, ustedes ven acá, uy, qué difícil, ya, ahí, que en los niveles bajos de LDL es donde presentan los mayores problemas y la mayor dispersión. Entonces, por lo tanto, la idea es, ojalá, cambiarnos, y fíjense ustedes el impacto que tiene mantener esta fórmula para los requerimientos que tenemos ahora. Si nosotros tuviéramos un LDL calculado menor de 70, estaríamos, con la fórmula tradicional, estaríamos perdiendo 1 de 5 pacientes con un diagnóstico de precisión. En cambio, y también si tuviéramos un LDL menor de 70 con triglicéridos mayores de 200, estaríamos perdiendo 2 de 3 pacientes. Por lo tanto, eso tiene un impacto importante en una enfermedad tan prevalente. Aquí en esta foto está el doctor Martín con la doctora Carolina Prieto, que formó parte de esta revisión que hicimos y de estas recomendaciones, y en el último ICC se sacó la foto ahí con el gurú de la fórmula, así que por eso se las muestro. Y ustedes ven acá que las otras ecuaciones que propone la IFSC tienen al parecer, y con estos gráficos, parecen ser incluso más potentes que la de Martin Hopkins, pero les voy a mostrar acá, en esta tablita, algunas cosas que son relevantes desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, que la de Martin Hopkins esto no lo ven ustedes, no, voy a tratar de hacerlo con el puntero. Por ejemplo, acá ustedes ven aquí, que la de Martin Hopkins se realizó con una cantidad importante de pacientes, 1,3 millones versus 18.715, las otras ecuaciones que propone la IFSC también, y también que esta sería la que tiene el mejor, esta sería la fórmula que tiene el mejor rendimiento, o sea, la mejor aplicación en las concentraciones bajas de LDL, en que se subestimaría de la menor manera posible el valor del LDL. Entonces, por lo tanto, nosotros nos quedamos, después ustedes pueden revisar esta tabla con detención. Por eso nosotros pensamos que para nuestra realidad la de Martin Hopkins sería lo ideal. Importante la recomendación de informar el colesterol no LDL, que es calculado, porque permite evaluar el remanente del colesterol y evaluar el riesgo residual. Es un cálculo sencillo que no implica mayor costo, y ustedes podrían informarlo con metas de 30 miligramos mayores al del colesterol LDL en base al riesgo cardiovascular. Y pasamos a estas recomendaciones de estudio de lípidos avanzados, donde para nosotros lo más nuevo tiene que ver con la lipoproteína A, que es un complejo molecular que se asemeja al LDL, y la principal diferencia es que a la APO B100 se une esta APO-A, que es esta coronita, que está como rodeando en semiluna la molécula que es muy similar a la de LDL. Esta molécula fluye libremente a través de la barrera endotelial y es retenida dentro de las paredes arteriales, y por eso aumenta el riesgo cardiovascular. Y sus efectos procoagulantes son similares a los del plasminógeno, y además tiene efectos proinflamatorios que están probablemente relacionados a la carga de fosfolípido oxidativo transportadas por la lipoproteína A. Entonces, acá lo interesante es que el nivel de esta lipoproteína está determinado genéticamente y no se modifica a lo largo de la vida, excepto en mujeres en etapa menstrual, en etapa menopáusica. Por lo tanto, es un test que uno debería hacer, salvo en estas situaciones, una vez en la vida, y podría detectar cuadros familiares
en que las manifestaciones del riesgo cardiovascular, o sea, la enfermedad cardiovascular se manifiesta muy tempranamente con efectos muy deleterios. La recomendación es medir, como les decía, al menos una vez en la vida para detectar estos casos familiares en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular también, y para la clasificación en personas que están en el límite de riesgo moderado a alto. Para su análisis es importante considerar que hay isoformas, cuáles van a ser las unidades de medida y que hasta el momento no hay una estandarización clara de la técnica porque precisamente por la presencia de esa isoforma. Así que debemos trabajar internamente si esta técnica se monta en realizar una buena estandarización y eventualmente seguir avanzando en la comunidad para poder seguir en esa vía de estandarización. Lo otro es la apoproteína A, que es esta molécula proteica presente en el componente HDL del colesterol y permite transportar lípidos del torrente sanguíneo y removerlos y capturarlos a nivel hepático. Se correlaciona con niveles de colesterol HDL y su determinación generalmente se usa para calcular la relación ApoA y ApoB como alternativa al colesterol total y colesterol HDL. Por lo tanto, estrictamente podríamos, por recursos, ocupar este otro cálculo. Y la apoproteína A se recomienda si las concentraciones de colesterol y triglicéridos están aumentadas y existe historia familiar de enfermedad cardiovascular, cuando la evaluación de mayor precisión de la respuesta se requiere una mayor precisión a la respuesta de hipoglicemiantes, cuando vemos que a lo mejor no están generando el impacto deseado, y cuando hay deficiencia hereditaria adquiridas de esta ApoA. Y la ApoB, que se discutió en algunas otras sesiones de este congreso, es una molécula que está presente en el LDL como apoproteína 100 y en el VLDL, y tiene correlación con el nivel de LDL y sería un mejor marcador del número de lipoproteínas aterogénicas. Y se mide en forma de ApoA sola o en la relación ApoA-ApoB, y para la evaluación podríamos hacerlo en personas que están con triglicéridos altos, que tienen además otros factores de riesgo como diabetes, obesidad, síndrome metabólico o concentraciones muy bajas del colesterol LDL. Y en este caso hay intervalos que están disponibles para poder incorporarlos a los reportes. Y finalmente quiero hacer énfasis en que los informes de estos resultados son bastante complejos porque tenemos que personalizarlo a la situación del paciente y a veces los sistemas informáticos no nos permiten hacer todo eso que nosotros queremos, pero tenemos que hacer el esfuerzo, optimizar los intervalos de referencia para los factores, para los niveles de riesgo en el que pesquisamos al paciente, y hacer mucho énfasis en la meta de la base, en las metas que el paciente debe alcanzar para disminuir su riesgo cardiovascular. Y aquí están las metas que debemos alcanzar dependiendo de los niveles en que pesquisamos a los pacientes, tanto para los pacientes de riesgo, de alto riesgo, de riesgo moderado, de riesgo bajo, y para las concentraciones de colesterol no HDL. También se los voy a dejar, y también las metas para ApoB, y recordarles que para los triglicéridos no hay un objetivo en particular. Recuerden que ahora nuestro énfasis está en el LDL, pero sin embargo recordar siempre que estamos trabajando habitualmente con triglicéridos menores de 150 como valor de referencia. Sin embargo, desde concentraciones de 100 miligramos por decilitro en adelante podría asociarse con riesgo cardiovascular. Entonces, este punto de corte también está en discusión. En conclusión, nosotros creemos que por la relevancia de esta patología, por su morbimortalidad, es importante que revisemos y que tratemos de estandarizar en nuestro país estas nuevas recomendaciones, y también ir en el camino de la medicina de precisión que requiere que mejoremos las estimaciones del colesterol LDL.
cambiar la fórmula. A nivel país tenemos que hacer un trabajo importante por migrar de la fórmula antigua y también revisar a lo mejor también si nos vamos a quedar con qué fórmula de estimación, aunque nosotros en este momento estamos recomendando la de Martin Hopkins. Esas son nuestras referencias y les doy las gracias, y ahí está el QR de las recomendaciones. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la doctora Isabel Briceño. Le agradecemos mucho por su actualización en el perfil lipídico. Por motivos de tiempo vamos a solo aceptar 2 preguntas.